La periodoncia, les decía, ya ha emprendido el camino de las 4 Ps. Por ese motivo no es casual que se haya presentado en el 2018 una nueva clasificación de las enfermedades, de las patologías periodontales con un consenso mundial, ni la forma en la que está diseñada, en forma de estadios, grados y extensión, ni siquiera que eso haya conllevado la creación de unas guías de tratamiento. La periodoncia está evolucionando y, por supuesto, esa periodoncia que nosotros queremos que nos marque nuestro futuro será una periodoncia personalizada y precisa, predictiva, preventiva y participativa. Muy bien. Presentamos a nuestros ponentes. Claro, cómo no. Tenemos que pensar que para poder frenar la evolución de las patologías periodontales, lo primero que tenemos que hacer es identificar los factores de riesgo. Sobre estos factores es sobre los cuales vamos a tener que actuar. De esto vamos a hablar en este primer bloque con los dos ponentes que me van a permitir que les presente ahora mismo. Tenemos a la doctora Cristina Serrano. Hola, buenos días, doctora, bienvenida. Ella es periodoncista y secretaria del Grupo de Trabajo SEPASET, Sociedad Española de Diabetes. También contamos con la presencia del doctor Alexandre Redondo. Él es investigador del área de Ciencias Básicas de Dentine Research Center. Buenos días, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. En ese workshop presentado en el 2018 de la nueva clasificación de las patologías periodontales, se definía a la periodontitis como una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a un biofilm disbiótico que se caracteriza por una destrucción progresiva del aparato de soporte dentario. Ya en esa clasificación pues contamos con los dos protagonistas de nuestro siguiente bloque, el biofilm y el sistema inmunoinflamatorio. Y les vamos a preguntar a nuestros dos ponentes qué es lo que pasa con ellos en 3 situaciones bien definidas, en salud, gingivitis y periodontitis. Muy bien. Vanessa, ¿me vas a abandonar otra vez? Sí, me voy a volver a ir. ¿De qué equipo? Bichos. ¿De bichos? Bueno, yo soy de bichos. Te dejo esta vez con el bicho. Gracias. ¿No? Muy bien. Vamos a empezar este bloque preguntando al doctor Arredondo sobre las características del biofilm que se encuentra en condiciones de salud oral. Buenos días, doctor Arredondo. Cuéntenos qué microorganismos encontramos en esos surcos. Pues los microorganismos que encontramos en el biofilm subgingival eubiótico, es decir, el asociado a salud, son principalmente los microorganismos comensales, es decir, bacterias de los géneros Actinomyces, Streptococcus, Rotia, Neisseria, Haemophilus, etc. Estos microorganismos están en un estado de homeostasis con el sistema inmunológico humano porque transcriben en muy bajo número o prácticamente de manera nula factores de violencia putativos, puesto que están principalmente concentrados en el metabolismo de glúcidos u otros nutrientes en forma de carbohidratos. De hecho, como se puede ver en la diapositiva, en la parte derecha, el biofilm subgingival eubiótico, que sería la bolita azul, tiene un perfil transcriptómico claramente diferenciado del de gingivitis o periodontitis, que serían el rojo o el amarillo. Entiendo. Esta complejidad que nos está usted presentando, sobre todo a nivel de biofilm asociado a salud, ¿qué tipo de interacciones se establecen en estos microorganismos? Pues muy variadas, como se ve en la diapositiva también. Hay microorganismos filamentosos, como pueden ser Fusobacterium nucleatum o Corynebacterium matruchoti, que tienen una función estructural. ¿Por qué? Porque esta filamentosidad de su morfología les dota de una gran superficie sobre la cual mostrar moléculas de adhesión para que otros microorganismos se adhieren a ellos, haciendo así de soporte, de eje estructural del biofilm subgingival. Además, hay otras interacciones, como interacciones de sinergia o de antagonismo, como las que generan las bacteriocinas que algunos estreptococos sintetizan, así como la adquisición de elementos genéticos móviles, lo cual es esencial para entender cómo se propagan las resistencias a antibióticos en el biofilm subgingival, ya sea por transducción, por transformación o por conjugación. Puesto que el biofilm subgingival, al haber tal densidad de bacterias y tal cantidad de DNA extracelular, es un ambiente muy propicio para que se den estas transferencias. Asimismo, también señalar que hay microorganismos clásicamente asociados al biofilm eubiótico, como puede ser Streptococcus o Bellonella, que juegan un papel doble, puesto que también facilitan la incorporación de periodontopatógenos en estados más tardíos de desarrollo del biofilm subgingival. Nuestro biofilm oral se va desarrollando desde el nacimiento en estrecha armonía de nuestro sistema inmune. Doctora Serrano, nuestro biofilm y nuestro sistema inmune se conocen muy bien. Pues sí, efectivamente, Agustín, realmente forman una pareja
que van a estar juntos tanto en la salud como en la enfermedad. Y de hecho tienen nombre como el matrimonio, se llama holobionte, y en estado de salud se llevan fenomenal, se ayudan mutuamente, están en un estado de simbiosis, el organismo le ofrece alojamiento y comida a las bacterias y las bacterias a cambio liberan péptidos y proteínas que van a mantener activo al sistema inmune. Y en una situación de salud como la que estamos hablando en este primer bloque, ¿cómo el sistema inmune siempre está activado? Pues sí, efectivamente, el sistema inmune va a ser el guardián de nuestro organismo, siempre está activado y va a enviar a una serie de guardias que tienen que estar en un número muy controlado a patrullar por la zona. Esos guardias van a ser los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y a esta situación se le llama nivel de vigilancia inmune. ¿Y sabemos bien cómo se comporta nuestro sistema inmune, cómo funciona? Pues está muy bien estructurado, Agustín, es como un castillo que nos intenta defender de los invasores y para ello lo primero es la fase de reconocimiento, tiene que reconocer a esos invasores y los va a reconocer mediante unos receptores que tenemos en la superficie externa de nuestras células, receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer unos patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo, fragmentos de ADN, lipopolisacáridos, y la unión de ese fragmento, de ese lipopolisacárido, por ejemplo, a su receptor, va a provocar la activación de diferentes cascadas inflamatorias, que van a ser en mayor número o en menor número en función del número de receptores que se ocupen, y distinta en función del tipo de receptores. Entonces se van a producir, digamos, diferentes tipos de batallas frente a diferentes tipos de bacterias en las que el organismo se va a defender mediante barreras de todo tipo, físicas, químicas, celulares, y además se va a hacer en dos etapas. En primer lugar, una etapa en la que lo que interesa es que evitemos que entre el patógeno, que nos invada y destruirlo lo antes posible. Y en una segunda etapa, si el patógeno ya ha conseguido invadir nuestros propios tejidos, pues tenemos ya una base de datos que nos dice cómo enfrentarnos a ese patógeno en cuestión. Entonces, la cuestión es que lo que se busca es la eliminación de esas bacterias. Y una vez que se han eliminado, pues hay que limpiar ese campo de batalla, hay que resolver otra vez la situación, hay que solucionar esa inflamación, reparar los tejidos, y aquí van a intervenir otras sustancias, como por ejemplo las lipoxinas o resolvinas, que son sustancias derivadas de los ácidos grasos omega 3. Y así se produce ese equilibrio, otra vez esa vuelta al equilibrio. Y este equilibrio está siempre en salud. Y los problemas comienzan cuando se rompe el equilibrio por alguno de los puntos. Muy bien, vamos a cambiar de tercio. Estamos aquí ejemplificando en esta diapositiva una pelea en esta pareja. Estamos hablando de que el biofilm y la inflamación se discuten y esa pelea tiene un nombre, es la gingivitis, una de las patologías más prevalentes en el ser humano. ¿A qué se debe? Sobre todo a la falta de higiene oral. Tenéis que pensar que el biofilm entra en libre albedrío. Doctora Redondo, ¿cómo es ese biofilm en gingivitis? Ese biofilm en gingivitis, composicionalmente hablando, es decir, los microorganismos que lo conforman, no es muy distinto del biofilm eubiótico. De hecho, estudios recientes destacan que únicamente hay un poquito más, bueno, suficiente como para ser significativo, pero un poco más de prevalencia de microorganismos como Campylobacter rectus o Porphyromonas endodontalis. Lo que sí que se ha visto es que algunos microorganismos comensales empiezan a ver aumentada la transcripción de factores de virulencia putativos, como pueden ser los estreptococos y las vellonelas. Y es que, de hecho, el principal cambio que hay del biofilm en gingivitis, el biofilm eubiótico, es el perfil transcriptómico. Se ve que este perfil transcriptómico está más orientado al metabolismo de las proteínas, ya sea por un cambio en las necesidades nutricionales de los microorganismos que conforman el biofilm eubiótico, en gingivitis, perdón, o ya sea porque están aprovechando un estado de inflamación periodontal y aprovechan lo que encuentran. De hecho, hay microorganismos como Phrexibacterium fastidiosum, Eubacterium nodatum, Tannera forsythia, etc., que en el biofilm eubiótico están calladitos, están paraditos, y de repente en gingivitis se ve como empiezan a transcribir proteínas
del orden de 7 a 17 veces más que cuando lo hacían en el eubiótico, mientras que los estreptococos y actinomyces empiezan a transcribir mucho menos. Sí, lo podemos ver en esta slide. Explíquenos un poquito más en detalle, ¿cuál es la función metabólica de estas proteínas sobreexpresadas? Pues bueno, así como en el biofilm eubiótico los microorganismos estaban más orientados a metabolizar los glúcidos que tenían, ahora metabolizan las proteínas, por lo que acabamos de comentar, de que quizás sus funciones nutricionales están cambiando. Es una de las hipótesis posibles. Todos sabemos reconocer una gingivitis por sus signos clínicos, enrojecimiento, hinchazón, sangrado. Todo eso son signos clínicos de una respuesta inflamatoria, pero Cristina, ¿de qué tipo? ¿Cómo es esa respuesta inflamatoria? Pues esa respuesta inflamatoria al principio es de tipo agudo. Si dejamos durante unos días de cepillarnos los dientes, se empiezan a acumular la placa, las bacterias, nuestros receptores se empiezan a ocupar y por tanto se empieza a activar multitud de cascadas inflamatorias. El objetivo de esa activación de las cascadas inflamatorias, esa liberación de factores de la inflamación, es que se produzca la dilatación de los vasos sanguíneos, que salgan las células inflamatorias de los vasos sanguíneos y que por una atracción quimiotáctica sean capaces de llegar desde el tejido conectivo hasta el surco gingival para destruir a las bacterias, para fagocitarlas. La fagocitosis se produce mediante la liberación de los leucocitos de sustancias tóxicas como radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Todo esto va a tener una serie de efectos colaterales que van a ser los signos clínicos que vemos de la inflamación. Si seguimos sin cepillarnos bien los dientes, sin limpiar ese biofilm, los leucocitos empiezan a hiperactivarse y a secretar cada vez más factores de la inflamación con el objetivo de seguir vasodilatando y atrayendo más leucocitos a la zona, con lo cual ya la lesión empieza a cronificarse. Aún así, podemos decir que la gingivitis va a ser una respuesta normal de nuestro sistema inmune frente al biofilm de la placa. Sabemos que hay muchas personas que pueden mantener una gingivitis durante años con inflamación de los tejidos más próximos al biofilm y sin embargo sin inflamación ni destrucción de los tejidos subyacentes. Sin embargo, si en algún momento ocurre algún problema en el sistema inmune, empieza a funcionar mal, la gingivitis se puede convertir en la antesala de una periodontitis. Nos ha contado Vanessa que la causa fundamental de una gingivitis es dejar al biofilm en su libre albedrío, que se desarrolle. Y claro, se nos viene a la cabeza fundamentalmente la falta de higiene. Pero Cristina, ¿existen más factores que influyen en ese desarrollo de una gingivitis? Efectivamente, aunque la gingivitis es una respuesta inflamatoria frente al biofilm de la placa, no ocurre igual en todas las personas. Hay personas que se produce la inflamación mucho antes y de manera más exagerada, y eso va a depender de una serie de factores locales o predisponentes o sistémicos o modificadores. Los locales son los que tienden los retentivos para el biofilm, como por ejemplo el propio cálculo, el apiñamiento dentario, un surco de desarrollo, una corona desbordante o la propia sequedad oral. En cuanto a los factores de riesgo sistémico, tenemos el tabaco, la hiperglucemia, factores nutricionales como un déficit de vitamina C, condiciones hematológicas como la leucemia, fármacos o drogas como el cannabis o la elevación de las hormonas esteroideas como por ejemplo en el embarazo. La periodontitis es el divorcio manifiesto de esta pareja que al principio estaba tan bien avenida. En estos momentos ya no hay vuelta atrás, es mucho más que una pelea. Doctora Redondo, cuéntenos cómo es ese biofilm en sitios activos. Pues hemos comentado que el biofilm eubiótico y el biofilm gingivitis no eran muy distintos composicionalmente hablando. Aquí sí. Aquí ya observamos cómo hay un aumento en la riqueza y en la diversidad del biofilm subgingival en cuanto a la composición de especies. Y esto es principalmente dado a los cambios que se dan en las condiciones del biofilm subgingival. Por un lado, son unas variables que luego trataremos quizás en mayor detalle, y al establecimiento previo del biofilm en gingivitis y en salud.
Esto genera un ambiente anaerobio que facilita la incorporación de nuevos microorganismos que a su vez también incorporarán nuevas vías metabólicas que probablemente desarrollen mayor la enfermedad. En este biofilm en periodontitis también encontramos una mayor carga relativa de los microorganismos clásicamente asociados a periodontitis, como pueden ser Porphyromonas gingivalis, como pueden ser Tannerella forsythia, Treponema denticula, etc. Y además recientemente también se ha ido añadiendo bastante evidencia acerca de la incorporación de nuevas especies en este grupo de periodontopatógenos, como pueden ser Fetibacterium fastidiosum o también Filifactor alocis. Estamos descubriendo nuevas especies asociadas, ¿no? Por lo que veo. ¿Existen diferencias geográficas en cuanto a la presencia de estos periodontopatógenos, ya sea los antiguos o los nuevos asociados, entre las personas con periodontitis activa? Pues hay algunos estudios que mencionan, que describen de hecho, que sí que hay diferencias significativas tanto en el origen geográfico, es decir, de distintos estados o regiones dentro de un mismo estado, como incluso también de la etnicidad de los sujetos. En el DRC, en el Dental Research Center, estamos llevando a cabo un estudio mediante secuenciación masiva tratando de esclarecer también esta pregunta, y como breve spoiler podemos comentar que sí, que el origen geográfico es capaz de modular la microbiota subgingival, pero que en periodontitis lo hace de manera inferior a cómo lo hace en el biofilm eubiótico. Es decir, el biofilm eubiótico se ve mucho más afectado por la variable del origen geográfico. Muy interesante. Quisiera preguntarle, ¿estos sitios activos de periodontitis siempre tienen cargas altas de periodontopatógenos? No, no tiene por qué. Así como hace unos años sí que estaba más instaurada la idea de uno o unos pocos agentes causantes de la periodontitis, hoy en día está bastante aceptada la idea de la comunidad disbiótica. Es decir, lo más probable es que la periodontitis sea causada, entre otras cosas, por las vías metabólicas que algunos microorganismos introducen en el biofilm subgingival. Si partimos de esta premisa, es difícil creer que realmente haya uno o dos microorganismos indispensables en este sistema. Sí. Sin embargo, no hay que descartar que algunos microorganismos sean capaces de acentuar la enfermedad, como puede ser el caso de los periodontopatógenos clásicos. Transcriptómicamente hablando, el biofilm subgingival asociado a periodontitis mantiene la actividad proteolítica que hemos visto en gingivitis y añade otras vías metabólicas como pueden ser la captación de hierro, síntesis de lipopolisacárido y la síntesis de más factores de virulencia, entre otros. Hablemos de estos factores de virulencia. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los principales factores de virulencia? Son muy variados y vamos a destacar por la evidencia que hay acerca de ellos y quizás por su gravedad también, las fimbrias y las proteasas gingipaínas de Porphyromonas gingivalis, así como la leucotoxina o la cytolytic distending toxin de Aggregatibacter actinomycetem comitans. Estos factores de virulencia en el fondo lo que hacen es dotar a estos microorganismos la capacidad de invadir tejidos o células, la capacidad de desplazarse por el biofilm, la capacidad de adherirse al mismo o incluso de modular el sistema inmunológico. Es decir, es un conjunto de armamento del cual disponen estos microorganismos para causar daño tisular, parapetándose detrás del biofilm subgingival. Muchas gracias. El 80% del riesgo de destrucción de los tejidos periodontales se debe a nuestra respuesta inflamatoria. Doctora Serrano, ¿por qué algo que debería defendernos nos acaba haciendo daño? Pues lo que tenemos que tener claro, Agustín, es que la periodontitis ahora va a ser una respuesta anormal de nuestro sistema inmune frente al biofilm disbiótico. El sistema inmune ya no va a estar sano, ya no va a estar en forma, y esto puede ser por tres motivos: porque responda de manera exagerada frente a las bacterias, o por todo lo contrario, porque responda lento y mal frente a las bacterias, o también puede ser debido a que los mecanismos proresolutorios no se producen de la manera adecuada. ¿Y cuáles son las causas que provocan esta respuesta anormal o bueno, que el sistema inmune no esté en forma? Que me ha gustado mucho el concepto. Pues mira, Agustín, esto puede ser por causas de tipo genético, por ejemplo, personas que tienen una neutropenia
o síndromes raros, como por ejemplo un síndrome de Papillon-Lefebvre, que tiene, por ejemplo, una alteración en la quimiotaxis de los neutrófilos. Sobre esto no podemos hacer nada, pero es que la mayoría de las veces está producido por un estado proinflamatorio. ¿Qué es un estado proinflamatorio? Pues incluye un montón de situaciones como la obesidad, la hipertensión, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia, las dietas proinflamatorias, tabaco, drogas. Todas estas situaciones van a interactuar en sus receptores, en los leucocitos, programándolos para que se hiperactiven, para que liberen más citoquinas proinflamatorias, más radicales libres de oxígeno, que van a producir más inflamación, más estrés oxidativo y, por tanto, más destrucción. ¿Y cómo se produce esa destrucción de los tejidos? Pues la destrucción va a ser el resultado de la interacción entre las bacterias y nuestras propias respuestas defensivas frente a esas bacterias. Como bien has dicho, el 80% de la destrucción va a estar causado por nuestras propias respuestas defensivas. El infiltrado inflamatorio crónico formado por las bacterias y por las células inflamatorias necesita espacio para crecer. Por tanto, desde ese sitio de la lesión, desde ese campo de batalla, se van a mandar señales a nuestras propias células, tanto del tejido conectivo, fibroblastos, osteoblastos, como las células inflamatorias, para que liberen una serie de sustancias que vayan destruyendo progresivamente nuestros tejidos. En primer lugar, van a liberar metaloproteinasas, colagenasas, gelatinasas, que van a destruir el colágeno y, por tanto, la inserción dentogingival, con lo que va a migrar el epitelio y se va a producir una bolsa periodontal. Además, esa bolsa periodontal va a estar más ulcerada que el epitelio normal, precisamente para que salgan más fácilmente los productos de la inflamación, las células inflamatorias al surco. Pero por ahí van a penetrar las bacterias y van a invadir nuestros propios tejidos. Además, nuestras propias células también van a liberar interleuquinas tipo 1 y 6 y factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, que van a estimular a los osteoclastos, que son las células que destruyen el hueso, y sin embargo van a inhibir a los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso. Por tanto, se empezará a perder hueso alrededor de los dientes hasta su pérdida definitiva. Claro, hasta ahora hemos visto cómo tenemos un biofilm que tiene que estar en estrecha relación con nuestro sistema inmune, con nuestra inflamación, y que dependiendo de la relación entre estos dos factores, pues podemos provocar alteraciones tanto en el tejido conectivo como el tejido óseo. Está claro que cualquier factor que afecte a uno de nuestros dos protagonistas, es decir, tanto al biofilm como la inflamación, pues se convertirán en factores de riesgo de la periodontitis, porque pueden participar en su inicio o en su evolución. Vamos a continuar hablando de estos factores de riesgo y vamos a empezar por el biofilm. Vamos a trasladarle este reto a nuestra bichóloga particular, la doctora Blanch. ¿Cómo afectan esos factores al biofilm? Los factores de riesgo generales, los que pueden afectar de alguna manera la periodontitis, directamente impactan en el biofilm porque lo vuelven disbiótico, ¿de acuerdo? Ya no tenemos un biofilm en simbiosis, ya no tenemos una buena relación con nuestros tejidos circundantes, sino que lo que hemos conseguido es entrar en batalla con ellos. Y ese biofilm cambiará de simbiosis a disbiosis. Doctora Redondo, cuéntenos cuáles son los principales factores de disbiosis de ese biofilm, por favor. Pues factores que promuevan la disbiosis del biofilm son todos aquellos capaces de modular la microbiota subgingival. Por su peso o por la carga de evidencia científica que hay que destacar el tabaquismo, el uso de antimicrobianos, la falta de higiene oral, las enfermedades sistémicas y la predisposición genética. Si le parece, vamos a repasarlas una por una. Empecemos por el tabaco. Metabólicamente hablando, ¿cómo afecta el tabaco al biofilm subgingival? El tabaco es devastador para el biofilm subgingival. Por un lado, acidifica la saliva, además reduce la cantidad de oxígeno disponible en el fluido gingival crevicular y además también puede que algunas de las sustancias que tiene el tabaco sea tóxico para las bacterias del biofilm eubiótico. De hecho, se ha descrito que
que el biofilm subgingival de fumadores tiene una mayor prevalencia y carga de bacterias anaerobias que no el biofilm de no fumadores. Y asimismo, el perfil transcriptómico de los fumadores, del biofilm subgingival de fumadores, se asemeja muchísimo más al de un biofilm en gingivitis y en periodontitis que el que observamos en un biofilm eubiótico. Es como si siempre estuviéramos en un estadio de inflamación y de periodontopatógenos. Se mueve hacia ahí, sí. Formamos parte de una sociedad hipermedicalizada. Alex, cuéntanos cuál puede ser la implicación directa de los antimicrobianos en esos biofilms. Un antimicrobiano es devastador. Es devastador en un biofilm subgingival. A veces no hay más remedio que darlo, pero cuando se da hay que ser consciente de que hace un daño indiscriminado, generalmente indiscriminado, a los microorganismos que conforman el biofilm subgingival. A este efecto bacteriostático o bactericida, dependiendo del antibiótico, hay que añadir lo que puede ser que dentro de ese biofilm haya microorganismos resistentes, ya sean microorganismos, ya sean cepas o incluso poblaciones enteras. Estos microorganismos resistentes, en el momento en que haya un evento de repoblación de ese biofilm, contarán con una ventaja y pueden promover potencialmente el efecto disbiótico a lo largo del tiempo. Okay. Hablemos un poquito de la genética que tiene el individuo, que también lo ha nombrado la doctora Serrano, lo has nombrado tú previamente. ¿Qué papel juega? Bien, la genética del individuo tiene un papel importante. Por un lado, modula el sistema inmunológico, que en caso de que haga una respuesta desproporcionada puede dañar o puede promover la disbiosis en el biofilm subgingival, y asimismo también puede ser parte de las causas, junto con otros factores socioeconómicos o sociodemográficos, de las diferencias de la composición del biofilm que hemos visto dependiendo del origen geográfico de las muestras. Todo casa. Claro, ya lo entiendo. Hablemos de la edad, ¿no? El aging. Sí. ¿Es un factor de disbiosis? Puede serlo, porque a medida que envejecemos también nuestra capacidad de irrigar los tejidos se reduce, por lo tanto cambia el perfil nutricional que llega a los microorganismos del biofilm subgingival, así como también aparecen enfermedades sistémicas asociadas a la edad, que también pueden modular el biofilm. ¿Patologías sistémicas afectan a este biofilm? Sí, hay bastantes que parece ser que sí que afectan. Lo que pasa es que hay tantas que también describirlas es muy difícil, pero por ejemplo los sujetos que tienen enfermedad de Alzheimer pueden ver su higiene oral comprometida, y pacientes con diabetes, aparte de tener una mayor cantidad de glucosa en el fluido gingival crevicular, lo cual altera el perfil nutricional del biofilm, claro, también tienen el sistema inmunológico alterado, por lo cual, de nuevo, otro factor más que modula el biofilm potencialmente biótico. Es decir, en conjunto, al igual que el biofilm subgingival es capaz, o se ha visto que hay asociación con las enfermedades sistémicas, también parece ser que las enfermedades sistémicas modulan a su vez el biofilm subgingival. Muchas gracias. Determinar que un factor de riesgo lo es bastante complicado, tiene que cumplir los criterios de Bradford-Hill y además tiene que ser revalidado por un montón de estudios clínicos. Los dos que tienen mayor evidencia son el tabaco y la diabetes, y por eso se han incorporado a la nueva clasificación. Doctora Serrano, ¿cómo participa el tabaco y la respuesta inflamatoria, cómo afectan a nuestra respuesta inmune y participan en el desarrollo de la periodontitis? Pues efectivamente, tanto tabaco como diabetes van a influir a diferentes niveles en nuestro sistema inmune. Por ejemplo, el tabaco va a actuar sobre la función de los fibroblastos, estimulando la producción de metaloproteinasas y, por tanto, en la destrucción del colágeno. Además, el tabaco es un agente estresante que, como hemos visto anteriormente, va a actuar sobre los receptores de los leucocitos, estimulando la producción de citoquinas proinflamatorias y de estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va a producir un desgaste de los antioxidantes endógenos y exógenos, entre ellos la vitamina C. Por ejemplo, las personas fumadoras suelen tener déficit de vitamina C. ¿Y para qué sirve la vitamina C? Pues va a tener una función importantísima en el manejo, en la función de los leucocitos. Las personas que tienen déficit de vitamina C, como son los fumadores, van a tener una hiporrespuesta de los leucocitos, tanto en la quimiotaxis como en la fagocitosis.
Igualmente ocurre con la hiperglucemia. Esa elevación de las proteínas AGE en sus receptores de los leucocitos va a producir también mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, y también se va a producir un desequilibrio entre los factores formadores y destructores de hueso en estos pacientes. Muy bien. Además existen otros factores de riesgo que están un poco asociados con el desarrollo de las periodontitis. Muchos de ellos además son comunes a otras enfermedades crónicas no transmisibles y además muchos de ellos están asociados a nuestro estilo de vida y por tanto son modificables. Vamos a hacer ahora a continuación un repaso de todos ellos y vamos a empezar con un tema que nos gusta mucho a ti y a mí, Cristina, que es la nutrición. ¿Cómo afecta el déficit nutricional, cómo participa en el desarrollo de la periodontitis? Pues, a ver, el déficit nutricional puede ser debido tanto a una dieta rica en azúcares refinados y grasas saturadas como a una dieta pobre en antioxidantes y omega 3. Esa dieta rica en azúcares refinados y grasas saturadas va a interactuar también en los receptores de los leucocitos, provocando esa elevación de citoquinas proinflamatorias, esa elevación de radicales y por tanto de estrés oxidativo. Y el déficit, una dieta pobre en fruta, verdura y grasas insaturadas, pues va a provocar un aumento también del estrés oxidativo y, por ejemplo, como ejemplo, ese déficit, como hemos visto, de vitamina C, va a ser importante porque se va a alterar la función de los neutrófilos van a funcionar mal. También la vitamina C influye en la síntesis de colágeno, actúa de cofactor en muchos procesos metabólicos, con lo cual pues se potencia la destrucción. Una dieta pobre en ácidos grasos omega 3 también es importante porque el omega 3 hemos visto anteriormente que se va a transformar en esos factores prorresolutorios tan importantes para resolver la inflamación y reparar nuestros tejidos. Y hacemos así un breve repaso de otros factores también de riesgo que participan en el desarrollo de las periodontitis. Sí, pues podemos hablar tanto de obesidad como de sedentarismo, como de estrés, y afectan a nuestras respuestas inflamatorias. La grasa tiene capacidad de crear directamente citoquinas proinflamatorias, con lo cual aumenta la inflamación, pero además las personas con obesidad sintetizan menor cantidad de adiponectina, que es un agente antiinflamatorio, por tanto más inflamación y menos resolución. Las personas sedentarias sabemos que suelen tener un índice de masa corporal más elevado, obesidad abdominal, con lo cual más grasa, más inflamación, más estrés oxidativo. También suelen tener mayor hiperglucemia, más resistencia a la insulina, que por tanto produce también más inflamación. En cuanto al estrés, se produce una elevación de tanto cortisol como adrenalina, noradrenalina, tanto a nivel sanguíneo, que produce una hiporrespuesta del sistema inmune, como en el fluido crevicular, que va a servir de nutriente para esos patógenos proteolíticos como por ejemplo la Porphyromonas gingivalis. Pero además en estas situaciones pues se despreocupa un poco los hábitos saludables, la dieta saludable. Como ves, Agustín, todo está interrelacionado, no solamente en nuestra boca, sino también en nuestra salud general. Claro. Fíjate, es decir, te quiero enseñar esta diapositiva que a nosotros nos gusta mucho. Claro, si que pretendemos manejar a un paciente periodontal solo controlando el biofilm, realmente es solo una pequeña ficha de nuestro puzzle. Es decir, el concepto multifactorial lo tenemos que tener más presente que nunca, porque si somos capaces de ver todas esas fichas de puzzle que están provocando la periodontitis en nuestro paciente, las podemos encajar, realmente estaremos viendo a nuestro paciente y le podremos dar ese tratamiento personalizado y preciso que es nuestro deseo y lo que pretendemos obtener. Muchas gracias, Cristina. De nada. Doctora Serrano, doctora Redondo, muchísimas gracias por haber tenido a bien compartir con nosotros vuestros conocimientos y vuestra práctica clínica y muchas gracias por ayudarnos a sentar las 4 Ps. Muchas gracias. Buenos días. Continuamos con el siguiente bloque.